Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de GAMotor Spain. Como podéis ver, este sitio sonará porque ya entrevistamos aquí en Madrid a Teo Martín y hoy volvemos para entrevistar a un piloto pues, muy actual que tiene pues, una proyección internacional que esperemos que sea muy buena. Es nada más y nada menos que Pepe López, un piloto pues, que a mi juicio personal siempre me atrajo y me llamó la atención desde muy joven. Y pues nada, nos esperan dos partes súper interesantes dentro de aquí del MSI Motorsport and Institute y nada, vamos para adentro. Bueno, pues yo empecé, supongo que como todos, ya de pequeño enredando con los coches y ahí pues me daría cuenta que era más de ruedas, motores, coches que de fútbol, ¿no? Que es un poco lo que por lo menos en mi entorno se jugaba. Pues nada, empecé ahí a enredar, ya te digo, desde pequeñito y bueno, recuerdo que lo primero que hice fue una selección de karting que había en un circuito cerca de casa. Bueno, pues de pequeño la verdad que de los primeros pilotos que te fijas recuerdo Carlos Sainz, Chus Puras, ¿no? Pilotos que te marcaban por los coches que llevaban y lo espectacular que era pues verles conducir, sobre todo pues todos los rallies del mundial, ¿no? Tengo imágenes grabadas de verlos de chiquitillo, pues ver aquellos vídeos, esos reportajes que echaban, ¿no? En Canal Plus del mundial de rallies y esas son un poco los primeros fogonazos que me vienen. ¿Cuándo te estrenaste en competición? Pues yo me estreno yo creo que tendría 15 o 16 años en autocross. Y yo creo que fue en un autocross en Mollerusa, en Lérida. Esa fue mi primera, yo creo, igual habría que revisarlo, pero sí, por ahí fue. ¿Y el primer rally? Y mi primer rally fue un rally, bueno, era un rally festival que llaman en Portugal, que se hacía en el circuito de Braga. Corría con un Peugeot 206, Grupo N XS, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Además gané la categoría y era como un rally que se hacía en el circuito de Braga, entre el circuito de Cars y el de velocidad. Hacían ahí como un pequeño, bueno, un rally festival que llaman los portugueses para todo tipo de coches. Recuerdo que además corría muchos tipos de coches y tal, y fue muy divertido y una bonita experiencia para empezar. ¿Cómo fue pues, cumplir un sueño, imagino, de niño, viendo a Carlos Sainz, etcétera? Sí, la verdad que sí, que el primer rally siempre es especial porque yo creo que los que empezamos de primeras en los rallies, pues tienes esos años de espera hasta que tienes 18 años, empiezas a correr. Yo empecé un poco tarde, con 15, 16, pero normalmente ya te digo que tienes unos años ahí de espera en los rallies hasta que puedes hacer un rally, que es lo que siempre has querido por el tema del carnet de conducir. Ahora ya es verdad que ha cambiado un poco la reglamentación de cuando yo era menor de edad y puedes empezar a correr antes, ¿no? Pero recuerdo que en aquella época buscamos soluciones de todo tipo, nacionalizarnos, no sé si era estonios o algo así, que ahí sí se podía correr sin carné, pero no había manera aquí en España de encontrar ninguna fórmula, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que la espera, ¿no? Con muchas ganas de poder hacer esa primera participación en un rally, que fue justamente a los pocos días, semanas de sacarme el carnet de conducir. ¿Mucha diferencia de llevar un carcross a un coche de carreras? Sí, además fue yo creo lo que más me costó, porque yo creo que al ser aquí de Madrid y demás nunca pude coger ningún coche por ahí antes de hacer ninguna especie de prueba, ¿no? Antes de coger un coche de rallies. Solo había cogido un carcross y al final es muy distinto, sobre todo por el peso, porque no llevas inercias. En el carcross es muy ligero, y lo primero que me llamó la atención en un coche, no un Grupo N, era que pues bueno, todo eso, cuando empezabas a derrapar, claro, tenías que calcular mucho más las inercias, el giro de volante. Yo recuerdo el carcross hasta la fecha solo había conducido con un giro de volante de 90 grados, muy directo y cambio secuencial. Y claro, empiezas a cambiar con un cambio en H y todo eso, pues cuando empiezas de primera, si no tienes una experiencia previa de haber estado conduciendo, trasteando por ahí, como era mi caso, pues recuerdo que era de las primeras cosas que me impactaba, ¿no? Como siempre había estado con carcross, de circuitos y tal, el acostumbrarme a un cambio en H o a un volante con más radio de giro y todas esas cosas que, bueno, enseguida te acostumbras. ¿Cómo fueron los primeros rallies hasta llegar al Fiesta R2? Realmente no hubo muchos. Yo creo que hice con el Peugeot, que me dejó un amigo de aquí de Madrid, y
Luego hice otra participación aquí en Madrid con un Mitsubishi también, que salimos así, pues ya te digo, si es que todo esto fue, yo me saco el carnet en septiembre y hasta finales de año, como tampoco podíamos empezar ningún programa porque la temporada estaba acabando, pues hicimos 2 o 3 rallies de probar, con coches tampoco no muy competitivos, ¿no? De primera toma de contacto, favores que nos hacían, oportunidades que nos llegaban para subirnos y probar de primeras, pero no fue nada serio, ya te digo, fue esto con un Peugeot. Aquí en Madrid salimos con un Mitsubishi que además nos salió muy mal, recuerdo el primer día ya quedarnos tirado, y luego hice otro a final de año de tierra también, pero no fue hasta, ya te digo, 2 o 3 participaciones hasta el año siguiente que empecé en la beca RMC con el Ford. Siempre tuvimos claro, un poco mi entorno, yo también, que había que empezar desde abajo, ¿no? Y había que empezar en una Copa Monomarca, era fundamental porque es donde te demuestras o no te dejas mentir a ti mismo de dónde estás, ¿no? Al final no es lo mismo correr con un buen coche o con prestaciones superiores a otros rivales que una Copa Monomarca que te iguala, ¿no? Y te dice un poco el baremo. Entonces, las primeras sensaciones, pues nada, muy buenas. Es un coche, ya era un coche de carrera, es un coche a más escuela, tracción delantera, cambio secuencial, autolocante, era un coche ya de carreras, pero que tenías que aprender muy bien cómo conducir, ¿no? De manera fina, efectiva. Recuerdo los primeros rallies que iba muy de lado, muy desparramado, venía de la filosofía del carcross, y hasta que empecé a encauzar un poco la conducción, sobre todo en tierra, pues recuerdo que bueno, pues ese periodo de adaptación no me costó. Yo creo que el carcross me vino muy bien a la hora de luego subirme a un coche, porque el carcross yo creo que te va todo más rápido, pero sí que tienes que adaptar, sobre todo el pasar de un carcross con tracción trasera, todo el peso atrás, a un tracción delantera, todo el peso adelante, inercias, etcétera. Tienes que cambiar un poco la mentalidad, la conducción, pero rápidamente lo hicimos y vamos, desde el primer rally, recuerdo el primer rally de la beca que lo fuimos liderando hasta el último tramo que nos salimos. La beca era un año de aprendizaje y corríamos contra pilotos que tenían mucha más experiencia. Yo no sabía nada de rallies y bueno, conseguimos ganar un par de carreras. Recuerdo el último año cerrando en el Rally de Cataluña, el Mundial, que también ganamos el rally y conseguimos estar con la gente del Mundial, y eso pues yo creo que nos abrió las puertas al equipo Peugeot, y gracias a Teo Martín que bueno, pues me apoyó desde el primer momento y bueno, hicimos ese equipo con también la suerte sin duda de coincidir con Carlos Sainz, que fue el que en esa época además estaba emprendiendo su proyecto del Dakar con Peugeot, y bueno, pues un poco se alinearon ahí los astros para poder formar ese equipo de Peugeot y correr el desafío francés, que yo creo que era la monomarca con más nivel que había en el mundo en ese momento. Ya por aquellos años consolidaste a Borja Rozada como tu copiloto, ¿verdad? Sí, recuerdo las primeras carreras las hice con otro copi. Yo me movía mucho por Galicia, era un poco donde me había criado, mi equipo era de allí, pero ya después de un primer año de empezar ya a tener cosas claras, de entender cómo funcionaba el mundo de los rallies, qué es lo que quería yo para las notas, qué es lo que quería para la gente que me rodeaba, mi copiloto, qué es lo que pedía, pues empezamos a tomar decisiones. Una de ellas fue llamar a Borja, y bueno, pues en ese momento además él venía de ser campeón del mundo de Grupo N, y bueno, pues yo creo que era uno de los mejores copilotos que hay en España, y recuerdo con mucho respeto, ¿no? El principio me dejaba aconsejar muchísimo, le escuchaba todo lo que decía, ¿no? Y fue una suerte poder tenerle desde el principio, porque yo creo que nos ha ayudado mucho. Bueno, yo le conocí ya en la época de la Copa RMC, de la beca RMC con los Fiesta R2, y desde el principio demostró que era un piloto muy rápido. Luego, después de un año junto con Cándido Carrera, ya nos juntamos para hacer la Copa Peugeot en Francia, con Cohete Suárez de compañero de equipo, y desde el principio se lo ha tomado muy profesional. Yo siempre digo que es el prototipo de piloto actual, muy técnico, que prepara muy bien las carreras, muy concentrado. Y lo recuerdo aquello como un aprendizaje de los dos, de llevar a un chico que prácticamente no me había corrido hasta un equipo oficial como fue Peugeot en el 2017. Una de las primeras razones por las que nos vamos es porque en España no había la Copa Suzuki, recuerdo, pero no había otra monomarca, ni había becas, ni había nada, ¿no? Entonces, poco miramos el panorama internacional, vimos esta Copa Peugeot, que es la que más gente tenía, en Francia es donde más nivel había, y encima tenía premios, teníamos el apoyo de una marca,
y así fue, porque en España ya te digo que no había nada, realmente no, teníamos la Copa Suzuki, no, pero no había nada más, entonces ahí es donde estaba el nivel, ahí es donde estaba los rallies difíciles, donde estaba la cultura más, yo creo, más profesional de rallies, por toda la experiencia que tenían y la estela que traían la escuela francesa con Sébastien Loeb y Sébastien Ogier, que venían también del desafío Peugeot. Y así fue, nos encontramos un nivel brutal, yo creo que tanto Borja como yo aprendimos muchísimo, porque los rallies en Francia son muy peculiares y aquello fue pues como la mili, ¿no? Yo creo, de los rallies. Hicimos, no sé si llegamos a hacer 30 o 40 rallies en un año con el coche, íbamos un amigo, Borja y yo, con una furgoneta y un remolque, y cada fin de semana donde había un rally en Francia ahí parábamos con el coche, bajábamos, descargábamos y nos poníamos a correr, y aquello fue como un aprendizaje absoluto, ¿no? De lo que es un rally, la cultura de un rally, cómo manejar un rally, cómo manejar pues todo, la rueda, ya era un coche del Peugeot, un coche de carreras, nos hacíamos todo, ¿no? Y yo creo que ahí, ya te digo, que fue como una especie de formación. Un poco una de cal y una de arena. Aprendimos mucho, tuvimos que ir muy rápido, cometimos también bastantes errores por la inexperiencia que teníamos allí, y sobre todo era un territorio bastante hostil para los españoles. Veníamos con la vitola del equipo ganado del año anterior con Cohete, y la verdad es que llevar el nombre de Peugeot España en un campeonato francés que durante tantos años habían ganado pilotos franceses fue bastante duro. Pero bueno, demostramos madurez, velocidad, que es lo más importante allí. Había rallies que incluso salían 30 coches, y lo que más recuerdo es la competitividad en cada carrera, muy complicado. El segundo año, ya después de coger toda esta experiencia, centramos más el tiro en ganar la Copa, porque este primer año la verdad que tuvimos muchas opciones de ganar muchos rallies, estuvimos liderando muchos rallies hasta el final, que ya era muy bueno porque éramos juniors todavía y pudimos disputar muchos rallies hasta el final, ¿no? Lo que pasa que pues era mi segundo año de carreras y no tenía la experiencia de no pinchar, recuerdo pinchazos por todos lados, salidas de carretera, bueno, pues todo lo que yo creo que te tiene que pasar, ¿no? Y ese primer año nos pasó, el segundo intentamos, a pesar de que yo creo que todavía no nos tocaba, acumular toda esa experiencia y trabajar mucho fuera del coche para poder encarar ese objetivo de ganar el desafío Peugeot contra los franceses, que al final lo complicado era que corrías un campeonato nacional, ¿no? Y claro, al final los nacionales están los especialistas porque es el campeonato de su país, y en este caso eran franceses con un coche francés, y fue complicado, pero yo creo que fue sin duda la cosa más difícil que he hecho en toda mi carrera deportiva, de la que estoy más orgulloso, y la que, como he dicho al principio, a mí mismo me dio la seguridad de decir, o el no mentirme, decir, vale, ahora estás preparado, ahora has ganado en la categoría o en la clase escuela y estás preparado para pensar en empresas mayores. Lo bueno fue ganar muy pronto, ¿no? Y que al tercer año de rallies entrar en un equipo oficial. Lo malo, que yo creo que me llegó muy pronto también. Yo creo que cuando me vi sentado en un R5 con 21 años, con un equipo oficial, con una fábrica, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que llegué a París y vi la fábrica Peugeot, vi a toda esa gente que trabajaba, y decías, joder, esta gente trabaja para mí, ¿no? Todo ese equipo de personas, lo que es un equipo oficial, ¿no? Y un equipo como Peugeot Sport con toda la historia que tiene, ¿no? Entonces recuerdo que eso me impactó, y ahora creo que me llegó muy pronto, en el sentido de que a lo mejor hubo muchas cosas que no supe aprovechar porque no tenía la experiencia para... No sé, nunca había hecho un test de diferenciales, por ejemplo, había hecho un test de desarrollo y todas estas cosas, ¿no? Y me pedían cosas que yo, por bagaje o por haber hecho 3 años de rallies, yo no podía estar desarrollando un coche o tal. Y entonces fue una pena que no me llegara un poco más adelante. La parte un poco mala, la parte buena, pues te puedes imaginar la ilusión que me hizo, lo que aprendí, además el batir el récord de edad, ¿no? En ganar la Copa Peugeot, que lo tenía Sébastien Ogier, pues también fue como un revulsivo muy bueno, una motivación muy buena. Yo siempre he tenido claro en mi entorno que había que merecerse todos los pasos que fuéramos dando hacia arriba, teníamos que cimentarlos bien, y el ganar la Copa y entrar en equipo oficial fue como una inyección de moral, sin duda. Al siguiente año, 2018, te pasaste a Citroën. Sencillo, ya te digo, fue un año que acabó regular por el tema de los abandonos sobre todo, pero yo creo que demostramos ritmo para ser nuestro primer año en un R5 y en un campeonato de Europa, y eso fue lo que nos abrió las puertas de Citroën. Al final de año
Me citaron en París para tener una reunión con Bruno Famá, que era en ese momento el CEO de Peugeot Sport, y bueno, le expliqué mi situación, le expliqué un poco lo que había pasado durante toda la temporada, todos los problemas que habíamos tenido, y me abrió las puertas él mismo a Citroën, que en ese momento pues además estaban en Versalles los dos. El despacho, recuerdo, de Matón, que era el que estaba en Citroën, estaba al final del pasillo, y allí fue donde fuimos, ¿no? Empezamos inmediatamente después de acabar con Peugeot, las conversaciones con Citroën. Mes de noviembre, diciembre, ya estábamos ahí empezando trabajando el mundo Citroën. ¿Cómo sentiste la victoria en Ferrol con el DS3? Bueno, pues fue un momento muy especial, ¿no? También fue la primera victoria con Citroën, fue un año muy difícil porque el cambio a Citroën no fue tan fácil como esperábamos, porque el modelo nuevo, que era el C3, lo homologaban a mitad de año, entonces estuvimos medio año sin correr, que fue duro, hasta que ya encontramos un poco la fórmula a través de Citroën Ibérica, que era Sport & You el equipo que lo llevaba. Entonces corrimos con Sport & You, con el DS3, que era el coche, el modelo antiguo que tenían, un par de carreras, hasta que demostramos a Citroën que éramos capaces o éramos pilotos y copilotos para confiar en nosotros y meternos en la marca de lleno. ¿Mucha diferencia entre el DS3 y el C3? Sí, eran coches de diferente generación. El DS3 era el hermano gemelo del Peugeot, eran dos coches iguales, compartían piezas incluso, y el C3 ya era un coche diferente, que lo había desarrollado otro equipo de personas. Te das cuenta, yo tuve la oportunidad de estar en los test de desarrollo de ese coche y ya te das cuenta de primeras que fue un cambio brutal de todo: chasis, suspensión, caja, todo. Otra salida más en el Mundial de Rallys, Rally de Cataluña con el C3. ¿Qué recuerdos? Sí, eso fue un poco la manera de acabar ese año raro en Citroën, porque ya te digo que homologaron el coche, creo que para Cataluña o no sé si fue Córcega, el rally de antes, y Cataluña era el segundo o tercer rally que hacía el coche. Ya tuvimos la opción de probarlo antes de que acabara el año, porque ese año estuvimos corriendo con el DS3 un par o tres de carreras aquí en la península, en Portugal y en España. Y nada, fue un poco la primera prueba, la primera toma de contacto con el C3 y muy buena, ¿no? Porque eso yo creo que ya nos dio una idea bastante buena de cómo era el coche para el año siguiente empezar una campaña completa con él.